acompaña ahora Néstor Alexín, gerente general de Argentina Exporta y co-conductor del programa Argentina Exporta, que se emite por Radio Trade todos los miércoles de 18 a 19. Pasamos el avisito. Pasamos el chivo, claro. Bueno, lo pasaste vos. El comercio exterior de Argentina se está poniendo cada vez más denso. Vos sos un experto en eso. En realidad, yo creo que más denso no es por ahí justo el apelativo, se está desacelerando muy fuertemente. Ayer, cuando estábamos haciendo el programa, hacíamos mención a que justo habían salido las estadísticas del INDEC, y después a la noche hice un informe más tranquilo en casa, haciendo un análisis un poquito más abierto de todos los números, porque detrás de todo número siempre hay un análisis. Hay consecuencias que vienen de un montón de inacciones que tienen que ver en este caso en particular con el tema del comercio internacional. Los análisis, o sea, siempre se pueden ver con el vaso medio vacío o medio lleno, y el INDEC en este ICA que hace en este intercambio comercial argentino arranca diciendo, lo cual es cierto, que Argentina en el mes de septiembre tuvo superávit de 404 millones de dólares. Esto no es mentira, es verdad. Pero, que ese superávit, comparado con el mismo superávit del año pasado, de septiembre del año pasado, es un 44% menor. También las cuentas muestran que a lo largo del año hay un superávit de 5.800 millones de dólares, que es también inferior, comparado con el año pasado, prácticamente un 20%. Y lo que también muestran los números, que tanto en importaciones como en exportaciones, se ha, digamos, caído un 10%, sumando los 9 meses primero del año, tanto en IMPO como en Expo, se ha caído un 10%. Y también lo que muestran los números, como noto preocupante, que en los primeros 9 meses del año, y ya también el último del año anterior, las exportaciones han caído, siempre han caído, digamos, comparadas con el año anterior. Es decir, tenemos 10 meses consecutivos de caída de exportaciones comparadas. Por lo cual uno, más allá de una cuestión política, una decisión política, evidentemente lo que se está demostrando es que hay un problema. El problema está en que el Estado o el gobierno no quiere reconocer una enfermedad. Está diciendo todas las medidas que se han tomado, que se vienen tomando hace más de 2 años, están relacionadas con una coyuntura de vamos a preservar las reservas. Como dé lugar, tenemos que tener superávit comercial. Bueno, la negación... es una negación total y absoluta. En todos los órdenes es consecuente en este gobierno. Es decir, en eso son coherentes. Niegan todo. No, pero bueno, en definitiva aquí se ha hablado en algún momento, hace un par de años atrás, de que el tema de las dejáis estaba relacionado con fomentar una sustitución de importaciones o preservar la industria nacional y demás, y nada de eso es cierto. Y digamos, todos estos números que se van acumulando a lo largo del año lo que hacen es demostrar que obviamente cuando vos negás la realidad y querés aplicar un paliativo, el diagnóstico que vos haces es erróneo, y obviamente las medidas que tomás para generar ese paliativo también son erróneas. Y por ahí uno de los mayores desencantos que uno ve en estos números es que las estadísticas muestran determinadas conductas o tendencias que a la larga después se terminan confirmando. Normalmente Argentina a lo largo del año tiene un proceso acumulativo de marzo a octubre, que es donde las cerealeras normalmente liquidan divisas. Y durante ese periodo de marzo a octubre el Banco Central tiende a acumular reservas para cuando de noviembre a febrero del año siguiente no hay acumulación de reservas, se disponga de un dinero. Este año la realidad indica, más allá de este balance de saldo comercial, es que estas reservas no se acumularon, muy por el contrario. Y hoy... ¿Y cómo se llega desde octubre a febrero? Bueno, ahí apareció, digamos, un plan del gobierno que va a generar una especie de liquidación adicional por parte de las cerealeras de 5.000 y pico de millones de dólares, que se va a hacer de acá a fin de año. Y eso es lo que se está debiendo a los exportadores extranjeros. Por eso, vos me estás hablando de acumulación, y esto no es acumulación, es simplemente para tapar los agujeros que hay pendientes. O sea, esto no va a generar un efecto acumulativo.
Pero bueno, por lo menos es parte de la solución al problema más grave. Yo decía exportadores, no, importadores, porque Argentina está debiendo a los exportadores extranjeros. A los importadores extranjeros 5.000 millones de dólares. Sí, bueno. Mercaderías no pagadas. A ver, Richard, la cuestión es muy simple. Cuando vos analizás el componente de las exportaciones, de las importaciones, perdón, hasta el momento, estamos hablando de los 50.000 millones en lo que va del año. Prácticamente el 20% de esas importaciones las hizo el propio Estado para paliar los déficits de energía. Y esto se sabía, no es que es una cosa que cayó de la nada. No, esto se sabía. Y en definitiva el Estado tendría que haber dicho, bueno, mire señores, este año vamos a tener déficit de balanza comercial, o vamos a estar muy apretados en las cuentas. Lo hubiese dicho de entrada. Entonces, hoy, una de las maneras de establecer un criterio de ingreso de divisas es fomentar exportaciones. Y esto, lo sabés tanto vos como yo, no se hace de la noche a la mañana, esto tiene un tiempo prudencial, pero en el mientras tanto, se siguen trabando las exportaciones, se siguen cobrando reintegros altísimos, y el caso que comentamos el otro día en la radio fue Débora Giorgi, la ministra, muy rápido a reflejos, cuando surgió una posibilidad coyuntural en Rusia para poder vender algunos productos de origen agrícola, muy rápido a reflejos, juntó a 4 o 5 empresarios, se hizo una misión comercial rápido para allá, urgente, y empezó a negociar con los rusos y con muy buenas posibilidades de hacer negocios, pero una muy buena, noticia. Pero mientras Débora estaba negociando en Rusia, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Industria aquí en Argentina, estaba diciendo a los exportadores argentinos de estos productos que estaba negociando Débora, señores, estas exportaciones no se pueden hacer. Entonces, vos decís... Pero qué absurdo. O sea, no es que estamos hablando de un gobierno de un país con el gobierno de otro país, no, estamos hablando del mismo gobierno que por un lado manda a una funcionaria con muy buen criterio a hacer negocios a una coyuntura que te lo permite, y por otro lado el mismo gobierno te dice no te voy a permitir las exportaciones de estos productos. Entonces, esto es un contrasentido. Pero volviendo al tema de las... Ahora, se está promoviendo o se está procurando exportaciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué productos? Porque si ya estaban exportando y debido a las dificultades que generaron en este país, se dejó de exportar, el que tiene que comprar no compra más, busca otro proveedor. No, en realidad se sigue apuntando, como parche a los commodities, a los granos. Mientras sea commodities, ¿sí? Sí, y es que no hay otra cosa. Y en realidad esto se llegó a un consenso, estos 5.000 y pico de millones, se generó con un seguro de cambio. Los exportadores dicen, yo te voy a liquidar. ¿A qué tipo de cambio? Obviamente están pactando el tipo de cambio oficial, a 8 y monedas. Todos sabemos que ese no es el tipo de cambio real. Tampoco es el tipo de cambio de 15 que por ahí anda fluctuando. Pero bueno, en definitiva, hoy los exportadores de grano dicen, yo recibo un tipo de cambio oficial 8 y pico, pero aparte tengo que pagar un 25, un 30% de retenciones. Por lo cual, si yo digo, ¿por qué hay en algunos casos acopiación de este tipo de materiales? Es porque los exportadores están especulando diciendo, bueno, por un lado, la baja internacional de los precios, porque esto es un dato de la realidad, ¿no? Y por otro lado, es que el tipo de cambio, que si yo hoy liquido a 8 y dentro de 2 meses el tipo de cambio se me va a 12, yo me quiero matar, perdí un 50%. Entonces la idea es decir, no, firmar un tipo de cambio, un seguro de tipo de cambio, como para decir, bueno, si dentro de los 90, 120 días hay un movimiento de este tipo de cosas, puede llegar a haber una devaluación. No estoy diciendo que va a haber una devaluación, digo que en el caso que suceda, este seguro de cambio a los exportadores los cubre. Mira, ¿no? Cuando niegan tanto que va a haber devaluación, es porque en cualquier momento nos despertamos y hubo devaluación. Esperemos enero, febrero. Ahí yo creo que son 2 meses claves. Es posible que se llegue a un acuerdo con los fondos buitres. Es posible que caiga la cláusula, esta famosa cláusula Rufo. ¿Sabes por qué se va a llegar a un acuerdo con los fondos buitres? Porque los fondos buitres están investigando la plata de Baez. Ajá. Es plata de Baez y plata de los Kirchner. Entonces dice, bueno, pero en realidad... O pagan, eso lo hicieron al Congo. O pagan o en realidad, Richard, embargamos todo esto. Richard, en realidad
Argentina se compra un problema con los fondos buitres que es realmente por un montón insignificantes cuando estamos hablando de lo que es la economía de un país. ¿Está? Por supuesto. Entonces vos pero incapacidad para manejarlo. Incapacidad, eso quedó y al final, bueno, les explotó el cohete en las manos. Pero en definitiva... Arreglaron con el Club de París, que no tenía tanta urgencia, y no arreglaron con los fondos buitres. Y este tipo de cosas, viste, se hubiese solucionado de otro modo. Pero en definitiva, el problema ya está. Ahora, normalmente nosotros vamos atrás de todas las cosas, pero un dato más preocupante, como para finalizar el análisis de este informe que hizo el INDEC y que salió el día 22, está relacionado con el destino de nuestras exportaciones. Y esto tiene que ver claramente con lo que va a pasar el próximo fin de semana en las elecciones en Brasil y también en Uruguay. El 30% de las exportaciones argentinas van con destino al Mercosur y el 24% de las importaciones que Argentina realiza son hechas desde el Mercosur. El número es, el 30% significa que bajaron un 2% si las comparamos con el año anterior. Bueno, están dentro de la media, no hay mayor problema. Ahora, las importaciones del Mercosur comparadas con el año pasado bajaron un 24%. Y es un dato que en cierta manera pone otra vez en la palestra aquellas palabras de Aécio Neves respecto de que hoy el Mercosur hay que revisarlo porque en realidad el Mercosur como está no le sirve a nadie. Evidentemente lo que pueda llegar a pasar en las elecciones en Brasil, si gana Dilma o gana Aécio, van a tener un correlato directo en la Argentina. Y no con este gobierno, porque bueno, este gobierno se está dando la zurra, ya le queda muy poco tiempo de mandato, pero sí va a tener una consecuencia directa en aquel gobierno que asuma, no importa el color que tenga, se va a encontrar con que si Aécio es presidente en Brasil, lo va a llamar al segundo día de haber iniciado el mandato y decir, bueno muchachos, el Mercosur como está no sirve. Muchos industriales brasileños están pensando qué hacer con el Mercosur y Aécio forma parte de una corriente más orientada a tener negocios con Estados Unidos, a tener una corriente un poquito más neoliberal que la que aclaremos al televidente, para poder hacerlo necesita la aprobación del resto de los socios. Exactamente, pero... Entonces, así como está, ellos quieren negociar. Argentina, que es el socio mayoritario, digamos, después de Brasil, dice que no y le está entorpeciendo una negociación que los tipos, ¿cómo no van a querer patear el Mercosur? No les interesa. Claro, no, porque aparte, francamente, a ver, en los últimos años, lamentablemente, yo hablo de lo que conozco, la seriedad en términos de relaciones internacionales y comercio exterior, Argentina la ha abandonado definitivamente. Francamente uno no puede entender cómo un país como la Argentina tiene un canciller como el que tiene. Yo soy una persona absolutamente crítica de la incapacidad que tiene nuestro canciller para llevar a cabo relaciones internacionales, porque no sabe, francamente no sabe, o sea, es un incapaz innato. Y este tipo de cosas hay que dejar constancia, porque después dicen nunca nadie denunció nada. No, al contrario, nosotros venimos denunciando de que no sabe, el señor canciller no sabe lo que es un proceso de integración. Vos sabés que hay petit escándalo porque se le echó toda la culpa al juez Casanelo de la morosidad para contestar los exhortos sobre investigación de los dineros de Baez para seguir la ruta del dinero desde Suiza y desde Uruguay. Y cuando le llega este escándalo a Casanelo, Casanelo dice, yo lo contesté a los 5 días. Y Cancillería era la que tenía la responsabilidad de canciller a canciller en entregarle todas las pruebas. Sí, no, aparte una de las cosas que uno pretende... Pero lo escondieron. Pero, a ver, Cancillería estuvo escondiendo estuvo escondiendo eso. Y ese tipo de cosas, a ver, nunca van a tener algún tipo de sanción, ¿no? Porque uno sabe cómo terminan estas cosas. Pero en definitiva, ¿sabes qué? En un gobierno impune, seguro. No, y después va a quedar tapado por el olvido. A ver, uno si se pone a hacer memoria, hay tantas cosas que quedaron ahí dando vuelta. Pero en definitiva, ¿sabes qué, Richard? Uno por ahí lo que pretende es decir, tengamos una coherencia desde el punto de vista de la realidad. Y si nosotros en algún momento, porque nadie nos vino con una pistola a decir firmen el Mercosur, fuimos uno de los que instamos a generar el Mercosur. Y ahora nosotros mismos somos los que firmamos con una mano y después con el mismo codo. Ahora, Néstor, existe en la agenda
de alguno de los candidatos potenciales a ser presidente de la nación el comercio exterior? Cero. Pero ni una línea. Ni una línea. Quien te habla es una persona que no milita políticamente con ningún gobierno. No soy un funcionario público. Y no adhiero, digamos, desde el punto de vista ejecutivo con ninguno de los candidatos que están dando, digamos, en la palestra, que uno le da la posibilidad de que pueden llegar a ser presidentes en el futuro. No obstante esto, yo le he mandado propuestas de trabajo respecto de poder desarrollar una política de comercio exterior a mediano a largo plazo, que inclusive, en algún momento, yo no soy el dueño de la verdad, pero por lo menos para generar el debate, esto se convierta o se traslade de lo que es una política de gobierno a una política de Estado. Porque en comercio internacional, relaciones internacionales, no hay política de Estado. Pero no hay políticas de Estado. No, por existe, supuesto, ¿no? no existe. Entonces, uno pretende que esto se inicie como un debate para que, no sé, si lo vamos a ver nosotros o no me interesa, pero por lo menos que alguno, como vos mencionabas hace un ratito, si en algún momento empezamos, en algún momento veremos los frutos. Nadie me contestó. Incluso conozco a algunas personas que están trabajando en el entorno de los presidenciables que tienen alguna experiencia en términos de comercio exterior, que uno presupone que pueden llegar a ocupar algún cargo a futuro, ya sea en Cancillería o por lo menos en Fundación Exportar o en alguna parte de alguna embajada o algo por el estilo, y hacen oídos sordos. El comercio internacional no forma parte de la agenda. Y vos hablás del tema de las retenciones, y el tema de las retenciones es un tema crucial en temas de comercio exterior. Y vos me decís, ¿es serio un país que pretenda generar un incremento de las exportaciones cuando sigue aplicando retenciones a los productos de origen industrial? No es serio. No es serio. Pero bueno, es la realidad. Vos presentaste lo que podría ser una agenda de discusión. Uh-huh. ¿Nada te contestaron? Nada, ni una palabra. Y vos fíjate que o sea, se habla de Ahora, ¿tendrán noción que el comercio exterior es una de las bases de la economía? A ver, la otra vez estuve hablando con Santi Esteban, el presidente de la Cámara de Importadores, y coincidimos en algo que es fundamental, respecto de qué pasa con las importaciones en Argentina ahora, con esta avalancha importadora. Y es muy diferente al sesgo importador de los años 80 o de los años 90. Esta presión importadora que hay en el comercio exterior argentino obedece a demandas de producción local. O sea, lo que el empresario quiere importar no está referido a productos terminados, está a insumos, a productos intermedios. Como una vez hubo el chipper que venía cualquier porquería de claro, todo por 2 pesos. No, esta vez no. Esto son insumos para poder producir. Exactamente. Entonces, hoy, cuando vos estás trabando las importaciones, es porque no hiciste un análisis de lo que está viniendo y no hiciste un análisis para qué está destinado eso que está viniendo. Entonces, en definitiva, están trabando las importaciones y a su vez traban las exportaciones, porque hay muchos productos argentinos que se exportan al exterior con mucho éxito, que dependen de insumos nacionales, importados, para poder generar un producto nacional. Ahora, Néstor, ¿no tendría que haber una especie de, no decálogo, una agenda de productos que son insumos para producir tal cosa y que esos tengan una entrada inmediata? Bueno, a ver, yo hace mucho tiempo vengo diciendo que Argentina, en función de lo que se está discutiendo en el OMC, que va a salir seguramente el año que viene, va a tener que cambiar el régimen de DEJAI, va a tener que morigerar o va a tener que modificar algunas cosas. Y yo estoy seguro, estoy convencido que Argentina el año que viene, el año 2015, va a tener un régimen de licencias mixtas, donde va a haber... Claro, obvio. Y vamos hacia ese lugar. El tema es, la pregunta del millón es, ¿qué producto va a cada lugar? Si el producto va liberado, como vos decís, sin ningún tipo de licencias, con DEJAI, como es el régimen actual, o con licencia en automática, que es un régimen mucho más engorroso. En definitiva, en algún momento el Estado se tendría que plantear diciendo, bueno, señores, si hay déficit de balanza comercial, no es un mal dato, al contrario, pero en definitiva, el otro problema es cómo haces para solucionar o paliar ese déficit. Entonces, ¿tenés alternativas? Claro que las tenés. ¿Y cuáles son esas alternativas? Acceder a créditos del exterior,
financiación por inversión externa directa, etcétera, etcétera, etcétera. Que tampoco hay un escenario para eso, ¿no? ¿Sabés que lo que sucede, Néstor, me hace acordar a un viejo tango que decía: donde hay un dólar viejo? No, un mango era de Viejo Gómez. Gracias. No, Gracias al por el contrario, comentario. gracias a vos, por favor. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene.